Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. Continuamos con el tema 65, particularmente vamos a hablar sobre otras distribuciones con variables aleatorias discretas, otras distribuciones de probabilidad discreta. En este caso hemos hablado hasta ahora de la distribución binomial y la distribución de Poisson. Son las más famosas, las que más se utilizan y las que más utilidad tienen a la hora de enfrentarse tanto a los problemas prácticos como a los problemas una vez que profundicemos en la teoría. Sin embargo, hay otro tipo de distribuciones de probabilidad discreta que son, en primer lugar, podemos hablar de la distribución uniforme en n puntos. Que lo que nos está dando es la noción de X probabilidad, la X probabilidad en n puntos. Si nosotros tenemos n puntos identificados como x1, x2, hasta x sub n, entonces una distribución x sigue una distribución uniforme en n puntos si sigue una distribución uniforme en n puntos si su función masa de probabilidad, es la siguiente. Si su función masa de probabilidad viene dada por P sub i, identificándola ahí, ahora vamos a ver con qué se identifica, con que sea la probabilidad de que x es igual a x sub i, es igual, esta x sub i se refiere al subíndice de cada uno de estos elementos, de los posibles resultados que pueda tener, de los puntos que pueda tener, de las posibles modalidades, estamos hablando también, es igual a 1 partido por n, independientemente de cuál sea i. Es decir, si i es igual a 1 hasta n. ¿Qué quiere decir? Que estamos ante un caso de X probabilidad. La probabilidad de extraer cualquiera de esos puntos, de elegir cualquiera de esos puntos, es la misma. ¿Y cuál es? 1 partido por n. Por eso, en este caso, aunque el soporte muestral para las distribuciones discretas, de probabilidad discreta, el soporte muestral puede ser finito o infinito numerable. En este caso necesitamos que sea finito, ya que necesitamos conocer n, conocer el tamaño para poder establecer cuál es la distribución uniforme de puntos. En el caso, hay otro caso en el que tenemos la conocida como distribución hipergeométrica. Para la distribución hipergeométrica tenemos tres valores, tres datos. N minúscula, todos ellos pertenecientes a los números naturales, y P, vamos a verlo por aquí, P tiene que pertenecer, y ahora lo vamos a poner, P tiene que pertenecer al intervalo, P es una probabilidad, pero tiene que pertenecer al intervalo, una proporción en este caso, pero al intervalo 0, 1. Pero, ¿de qué es la proporción? Aquí lo que vamos a considerar n por p y vamos a considerar n por 1 menos p. Para ello necesitamos que ambos nos vayan a poder dar números enteros, en este caso números naturales, ya que estamos dividiendo números positivos entre números positivos, vamos a tener directamente números naturales. Necesitamos que sean, que por lo tanto, que sea divisible por p, que sea divisible por 1 menos p, fácilmente. Para ello, pues lo único, esto simplemente es un requisito, ya que lo que estamos haciendo es una proporción. Vamos a ver qué casos son favorables, qué casos tenemos. Hay diferentes, según los sucesos, de hecho, la distribución hipergeométrica se tiene en cuenta los dos sucesos, el suceso A y el suceso complementario. Pues bien, n, la cantidad de casos entre todos los que tenemos de este suceso va a ser n por p, son el suceso que queremos, y la cantidad de sucesos que tenemos en n van a ser n por 1 menos p. Por lo tanto, lo que tenemos precisamente son un número natural. Vamos a tener la cantidad de casos que tenemos de cada uno de ellos. Y al final, obviamente, n por p más 1 menos p es obviamente igual a n, es decir, es el total.
Eso ya lo sabríamos, incluso en el caso en el que las divisiones no fueran, en el que ese producto no fuera un número entero, pero en este caso en concreto sí que lo es porque estamos hablando de sucesos, de número de sucesos, de número de ocurrencias del mismo suceso. Bien, con esta precuela, esta forma de plantearlo, vamos directamente a qué debe seguir una variable x. Una variable x sigue una distribución hipergeométrica de valores n minúscula y p, de parámetros n en mayúscula, n minúscula y p, sabiendo que n es mayor o igual que n en todos los casos, si verifica que la función masa de probabilidad se escribe de la siguiente forma. La función masa de probabilidad, si x, lo vuelvo a poner para que lo tengamos aquí, si x sigue una distribución hipergeométrica de parámetros n minúscula y p, eso se produce si la probabilidad de x igual a k es igual, tenemos una llave que nos va a dar dos posibles resultados. Es n por p sobre k por n por 1 menos p sobre n menos k partido por n sobre n minúscula. Esto se cumple si el máximo de 0 y de n por 1 menos p es menor o igual que k, que es menor o igual que el mínimo de n por p. Bueno, esto lo voy a poner entre paréntesis porque si no, no tiene sentido, claro. Con k, obviamente, k pertenece a z. Y 0 en cualquier otro caso. Estos serían los posibles resultados. Ese sería el resultado y esto es 0 en otro caso. Pues esta es la distribución hipergeométrica. Esta es la distribución hipergeométrica y aquí tenemos pues, las características de la distribución hipergeométrica con los diferentes parámetros que tiene. El proceso, como decimos, consta de n pruebas separadas o separables entre un conjunto n mayúscula de pruebas posibles. Tenemos n pruebas posibles, n mayúscula, y vamos a realizar n minúscula pruebas. Obviamente, como tenemos n mayúscula pruebas posibles y vamos a realizar n, de ahí se deduce que n minúscula tiene que ser menor o igual que n mayúscula. ¿Por qué? Porque no podemos hacer más pruebas de las posibles que podemos realizar. Cada una de las pruebas puede dar únicamente dos resultados, que son excluyentes. Por ahí teníamos A y no A. A sería los sucesos A y A complementario. Esos son los dos resultados que podían dar. De ahí, los posibles los identificábamos como NP y N1 menos P. Por eso P es la probabilidad de que al elegir uno de ellos sea un resultado que queremos y N por 1 menos P, que serían los que no queremos. De ahí, pues P más 1 menos P es igual a 1, se ve claramente y tendríamos el total de las pruebas que tenemos, que tenemos en mente. Y con esto finalizamos el vídeo de hoy y también la teoría de este tema. Vamos a dar una serie de conclusiones y con ello finalizamos el tema. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.